Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto. Bueno, que es casi la piedra angular de toda una profesión. Caso social individual. Uf, un clásico. Totalmente. Originalmente se publicó en 1922, fíjate, como ¿Qué es el trabajo social de casos? La autora Mary E. Richmond. Eso es. Y nos vamos a basar en la edición española, la que tiene el prólogo de Natalio Kirchnerman del 77, que dice algo muy potente, ¿Sí? que Richmond está al nivel de Freud o Max Weber en sus campos. Un clásico con mayúsculas. Pero claro, la pregunta es, se la cita mucho, pero ¿se la lee de verdad? ¿Se capta hoy lo que quería decir? Pues esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Intentar destilar la esencia de este trabajazo pionero. Porque Richmond, a ver, no es que inventara la ayuda social, eso ya existía, claro, de forma más intuitiva. Claro. Pero ella le dio una estructura, le dio teoría, método, y con un objetivo muy ambicioso, que era desarrollar la personalidad de la gente, mejorando sus relaciones sociales. Vamos a ver un poco quién era ella y cuáles son esas ideas clave que nos dejó. Venga, vamos a ello. Que para entender la obra siempre ayuda a saber un poco quién estaba detrás. ¿Quién era Mary Richmond? Pues mira, Mary Richmond vivió entre 1861 y 1928. Estadounidense. Y sus comienzos, la verdad, no hacían pensar en esto. Empezó trabajando como tenedora de libros, vamos, contable. Ujú. Pero en 1889 algo cambia. Entra en la Sociedad para la Organización de la Caridad de Baltimore, la COS, una organización muy importante en esa época. Y no en un puesto cualquiera, ¿no? Que pasó de tesorera asistente a secretaria general. Pero lo más interesante, creo, es que no se quedó en la oficina. Exacto. Se apuntó a ser una de esas visitadoras amigables, que iban a los barrios obreros a ver qué problemas había, a ayudar. Y ahí se dio cuenta de algo. Ahí está la clave. Se da cuenta de que, de que falta muchísima formación específica. Que hay buena voluntad, sí, pero poco método. Poca base. Claro. Y eso le toca la fibra y decide formarse ella. Se pone a estudiar sociología, filosofía. El pragmatismo de William James, de John Dewey, le influyó mucho. También Spencer. Y psicología social, que ahí entra en contacto con las ideas de George H. Smith. O sea, bebe de muchas fuentes. O sea que su interés por la formación le viene de la experiencia directa, de ver lo que faltaba en el terreno. Y no se quedó solo en estudiarlo ella. ¿Qué va? Quería sistematizarlo. En 1897 propone crear una escuela para formar específicamente a trabajadores sociales. Anda. Y la idea cuajó muy rápido. Al año siguiente ya estaba abierta la Escuela de Filantropía de Nueva York, que luego, ojo, se convirtió en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia. Casi nada. Una institución de referencia total. Y Richmond fue de las primeras profesoras allí, compaginándolo al principio con su trabajo en Baltimore. Y mientras hacía todo esto, escribía. Tiene varias obras importantes antes de la que nos ocupa hoy. Sí, sí. En 1899 saca Visitas amigables entre los pobres, que ya ahí apunta ideas claves sobre trabajar con la familia. Luego El buen vecino en la ciudad moderna, en 1907, su obra cumbre teórica, que le llevó 17 años. De investigación. 17 años. Una barbaridad. Es Diagnosis social, de 1917. Y ya en 1922, este libro, ¿Qué es el trabajo social de casos?, que es como la síntesis aplicada de muchas de esas ideas. Hay un reconocimiento que recibió que lo dice todo, ¿verdad? Sí, en 1921 el Smith College le da un máster honorífico y la justificación es brutal, por establecer las bases científicas para una nueva profesión. Uf. Es que no es exagerado. Ella puso los cimientos del trabajo social como lo conocemos. Totalmente. Oye, y para explicar qué es esto del trabajo social de casos, antes incluso de dar la definición formal, ella usa un ejemplo, que a mí me parece alucinante. La historia de Anne Sullivan y Helen Keller. Es un ejemplo buenísimo. Aquí es donde la teoría se vuelve carne y hueso. Sí, porque es lo que ella llama trabajo social inconsciente. O sea, gente que aplica los principios sin tener la etiqueta, sin saber quizá la teoría formal que hay detrás. Sullivan no se veía como trabajadora social. Claro. Pero lo que hizo, analizado por Richmond,
es puro trabajo social de casos. Para recordar un poco, Helen Keller, ciega y sorda desde muy pequeña. La daban por ineducable, una pequeña tirana, decían. Y llega Anne Sullivan, que también tenía problemas de vista y se había formado en el Instituto Perkins, un sitio pionero. Sí, del Dr. Howe, que había trabajado con otra niña, Laura Bridgman, también sordociega. Exacto. Y Sullivan acepta el reto. Y aquí viene lo interesante que destaca Richman. Sullivan no llegó allí a improvisar. Antes de ir a casa de los Keller, se empolló los apuntes del Dr. Howe sobre el caso de Laura Bridgman. Pero ojo, no se limitó a copiar. Ah, bien. Analizó, adaptó, aplicó esos métodos, pero de forma súper creativa y personalizada para Helen. Las cartas que Sullivan escribía en esa época son la fuente de Richmond y revelan una inteligencia práctica y una habilidad para manejar situaciones sociales complejas. Increíble. Richmond saca varias claves del éxito de Sullivan. La primera dice es que comprendió a Helen en profundidad. Eso es. Vio más allá de la discapacidad, del comportamiento difícil, vio a la persona, el potencial que había ahí escondido. Y eso es fundamental, ¿eh? Si no ves el potencial, si no crees que hay capacidad de desarrollo, mal vamos. No vio un caso perdido, vio una inteligencia esperando la llave. Exacto. Y esa mirada le permitió dar un paso, que hoy igual nos chocaría un poco, ¿no? Pero que fue clave. Un cambio de ambiente temporal. Sí. Separó a Helen de su familia, con permiso de ellos, claro, unas semanas. La llevó a una casita anexa. ¿Por qué? Pues para romper patrones de comportamiento que estaban muy arraigados. Y para poder establecer ella una relación nueva con Helen, de obediencia, sí, pero también de afecto. Una dinámica nueva. Fue una medida audaz, sin duda, pero Richmond la justifica por lo efectiva que fue, en ese caso concreto, para poder empezar el trabajo educativo. Y luego está el tercer punto, que es genial. El uso magistral que hizo Sullivan del entorno social como herramienta de aprendizaje. Es que es increíble. Usó literalmente todo. Richmond cuenta cómo cogía pollitos, hasta lechones, para que Helen los tocara. Sí. Las plantas, el agua del pozo, las fiestas familiares como la Navidad, las interacciones con la propia familia Keller, con los amigos. Les pedía que reforzaran lo aprendido, que animaran a Helen a comunicarse. Convirtió el mundo entero en un aula para ella. Totalmente. Es que no era solo enseñarle el alfabeto manual en una habitación, era conectarla con la vida, con el mundo, por todas las vías posibles. Y esto conecta con el cuarto punto, fomentar la normalidad. Ajá. Sullivan insistía muchísimo en tratar a Helen como a cualquier otra niña inteligente, no como a un ser aparte o alguien digno de lástima. Y le pidió a la familia que hiciera lo mismo. Evitar lo que Richmond llama esa piedad que debilita. Qué importante eso. Y también saber dónde están tus límites. Quinto punto. Recurrir a especialistas. Eso es. Cuando Helen quiso aprender a hablar, Sullivan no dijo, le enseño yo. No. Buscó a un experto en fonación. Y para la instrucción religiosa, pues habló con el obispo Brooks. Sabía hasta dónde llegaba ella y cuándo necesitaba ayuda experta. Muy inteligente. Y finalmente, la base de todo. La honestidad y la confianza. Una vez que se ganó la confianza de Helen, la relación era de franqueza total. Claro. Y Richmond usa este ejemplo tan rico, tan detallado, para mostrar cómo estos principios, entender a la persona, usar el entorno, actuar directamente con ella e indirectamente movilizando recursos, y todo basado en la confianza y el respeto, son la esencia del trabajo social de casos. Y lo contrasta con la figura del buen vecino, ¿no? Como un tal Asa Tenney que quería a Laura Bridgman, pero no tenía método y no consiguió mucho. Exacto. Sullivan representa la intervención especializada, metódica, profesional. Vale, pues con este ejemplo tan potente ya en mente, ¿cómo define Richmond, ahora sí formalmente, el trabajo social de casos individuales? Pues la definición es corta, pero tiene mucha miga. Dice así: el servicio social de casos individuales es el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Vamos a desmenuzarla un poco. Empieza fuerte. Desarrollan la personalidad. No dice resuelven problemas o dan ayuda. Exacto. Ahí está el objetivo último, la meta más alta para Richmond. No es solo tapar un agujero, solucionar un conflicto puntual, aunque eso forme parte del camino, claro. Ya. El objetivo es que la persona crezca, que desarrolle su autonomía, sus capacidades. Es una visión de desarrollo humano realmente.
Luego dice, reajustando consciente e individualmente. ¿Qué significa eso de consciente e individualmente? Consciente es que no es algo automático ni improvisado. Es una acción deliberada, pensada, planificada, basada en un análisis previo. Y individualmente, pues es clave. Es lo contrario de la estandarización. Claro, nada de café para todos. Eso es, cada persona, cada situación es única. Necesita un traje a medida. Richmond luchaba mucho contra esa idea de aplicar la misma receta a todo el mundo. Es casi artesanal, ¿sabes? Entiendo. Y la última parte, al hombre a su medio social. Aquí está el meollo de su enfoque, ¿no? Totalmente. El medio social para Richmond no es solo el sitio donde vives, es toda la red de relaciones, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, las instituciones, la escuela, el trabajo, la iglesia, la cultura, los recursos que tienes o no tienes, las oportunidades, las barreras, todo lo que te rodea y con lo que interactúas. O sea, el ecosistema completo. Exacto. Y el trabajo social de casos actúa justo ahí, en esa interacción dinámica entre la persona y su ambiente. No puedes entender a uno sin el otro, están conectados. Fascinante. Y ella identifica como 4 pilares, ¿no? O dimensiones clave en este proceso, que ya los vimos un poco con Sullivan y Keller y que ilustra con un montón de casos profesionales en el libro. ¿Lo repasamos? El primero sería la comprensión de la individualidad y características personales. Sí. Esto es ir mucho más allá de la etiqueta. En los casos que ella analiza, ves gente que llega etiquetada. Delincuente, como María Bielowski, o dependiente, como George Foster. Ajá. Y Richmond dice, no, espera. Hay que rascar, hay que conocer la historia de esa persona, sus capacidades reales, su forma de ser, lo que quiere en la vida, sus puntos débiles. Es lo que llamó diagnosis social en su libro anterior, un diagnóstico profundo y, muy importante, continuo. No es una foto fija que haces y ya está. El caso de Winifred Jones que mencionas en el libro es brutal en este sentido. Un informe inicial, ojo, usando la terminología de la época y basándose en apariencias, la cataloga como morón, con una edad mental de 11 años. Y casi le quitan a sus hijos por eso. Terrible. Pero la trabajadora social no se conformó. Indagó, escarbó y descubrió que esa mujer había sido una niña estudiosa, con potencial, pero que había tenido una vida durísima. Y claro, reservó su juicio y cambió totalmente el enfoque. Es que esa mirada profunda, esa diagnosis social continua que busca entender, no solo etiquetar, es increíblemente actual, ¿verdad? Totalmente. Es la base de cualquier enfoque centrado en la persona hoy en día. Es el antídoto contra esa deshumanización que a veces traen las prisas o la burocracia. Ver a la persona entera con sus luces y sus sombras. Totalmente de acuerdo. El segundo pilar. Comprensión de los recursos e influencias del medio social. Si la persona interactúa con su medio, hay que entender ese medio a fondo también. Claro, tienes que analizar la familia, su historia, cómo funciona por dentro, qué cosas buenas tiene, qué dificultades. Vemos ejemplos como el trabajo con la familia Young, que estaba llena de conflictos por influencias de fuera, diferencias culturales. Ya. O esa reunión familiar clave que organizaron con los Allegri para entender qué pasaba y movilizar apoyos dentro de la propia familia. Pero el medio social es más amplio. El trabajo, la escuela, el barrio, la cultura de origen, que es fundamental si trabajas con inmigrantes, los servicios que hay o que no hay. Como la investigación tan cuidadosa que hicieron para encontrar hogares de acogida que fueran adecuados para George Foster. No valía cualquier sitio. Exacto. O entender cómo la relación con los suegros estaba afectando a la pareja Jan. Es que comprender el contexto te cambia totalmente la forma de intervenir. No tiene nada que ver. Nada que ver. El tercer pilar es la acción directa de mente a mente. Esto suena un poco abstracto, quizá. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la influencia directa que la trabajadora social ejerce a través de la relación que construye con la persona o con la familia. Es el corazón de la intervención, digamos. Ajá. Y va desde cosas muy prácticas y cercanas que generan confianza, como Sullivan cuidando físicamente a Helen, o una trabajadora social que ayuda a limpiar una casa, hasta cosas más complejas como pues, la persuasión razonada, el consejo, ayudar a cambiar hábitos, reforzar la autoestima, la ambición, como hicieron con María Bielowski. Y aquí hay algo que Richmond recalca una y otra vez y que me parece fundamental: la participación activa de la persona.
Sí. No se trata de decirle tú lo que tienes que hacer, como si fuera un paquete. Se trata de implicarla, que participe en las decisiones, en los planes. Es que los ejemplos del libro son muy gráficos. Me acuerdo de la trabajadora social que para crear cercanía y quitarle hierro a la perfección, le confiesa a María Bielawski que lleva una media rota. Un detalle genial. Buenísimo. O la que acompaña a Clara Vanska caminando por la calle, de noche, con un frío que pela, para ayudarla a resistir la tentación de volver a beber. Eso es compromiso, ¿eh? Desde luego. O la franqueza necesaria, aunque sea dura, al explicarle a María la enfermedad que tenía, la sífilis. Y la paciencia. La paciencia infinita que demuestran en casos como el de Winifred Jones o Clara Vanska, que necesitaron un acompañamiento larguísimo. Mucho tiempo, ¿sí? Pero volviendo a la participación, es clave que fuera María la que hablara con el profesor de música para decidir sobre el curso por correspondencia, o implicar a George Foster en cómo quería él que fuera su adaptación al tercer hogar, o darle a la señora Young la tarea concreta de controlar su lengua, como parte del plan que habían acordado juntas. Es un enfoque profundamente respetuoso y democrático, diría yo. El cliente no es un objeto pasivo al que le haces cosas. Es un sujeto activo, un colaborador en su propio proceso. ¿Esto sigue siendo radicalmente importante hoy? Sin duda alguna. Y el cuarto pilar, la acción indirecta en el medio social. Si la acción directa era la relación mente a mente, la indirecta es... Actuar sobre el entorno, mover hilos fuera, movilizar recursos externos. Aquí entra en juego la habilidad de la trabajadora social para conectar, coordinar, gestionar, unas relaciones públicas casi. Exactamente. Implica hablar y colaborar con médicos, psiquiatras, maestros, curas, jefes, parientes, otras organizaciones, instituciones, pues escuelas, hospitales, tribunales, centros de ocio. Ya. Y a veces supone buscar un cambio en el propio entorno físico o social, como buscar una casa nueva para George o conseguir una plaza en un taller protegido para alguien. Los ejemplos son muchísimos en el libro. Conseguir tutores legales para María, coordinar con el jefe de Clara Vanska o con el colegio de los hijos de Winifred Jones, reconectar a gente con parientes que habían perdido el contacto, como en el caso de los Alegre, asegurarse de que tuvieran atención médica adecuada para los dientes de María o la salud de los Young. Pero, ojo, Richmond lanza una advertencia aquí que me parece muy importante. Dice que la trabajadora social no es una mera telefonista social. Me gusta esa expresión. No es alguien que simplemente deriva casos de un sitio a otro. Ella usa una metáfora preciosa. Dice que es un artífice de las relaciones sociales. Qué bonito. Su trabajo es combinar estratégicamente la acción directa y la indirecta, siempre con el objetivo final en mente. Que la personalidad del cliente se desarrolla a través de mejorar esas conexiones, esa interacción con su medio, implica ver y actuar sobre todo, el ecosistema de la persona. Es complejo. Viendo estos 4 pilares y cómo se entrelazan, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué Mary Richmond, con un libro de 1922, sigue siendo tan relevante hoy? ¿Qué ideas claves son las que perduran con más fuerza? Pues yo diría que varias y muy fundamentales. Primero, ese enfoque en la personalidad y su desarrollo como meta final, Sí. que va más allá de gestionar problemas, busca el crecimiento. Y eso sigue siendo central en muchísimas terapias y enfoques de ayuda hoy en día. Segundo, la interdependencia entre el individuo y su ambiente social. Esta visión ecológica, sistémica, que hoy nos parece casi obvia, ¿no? Pues sí. Pero ella la articuló con una claridad meridiana hace un siglo. No puedes entender ni ayudar a la persona si la aíslas de su contexto. Es una idea poderosísima. Y dentro de ese ambiente le da una importancia tremenda a las relaciones, sobre todo las familiares. Exacto. Tercer punto. La importancia crucial de las relaciones, especialmente las familiares. Ve a la familia como el grupo básico de apoyo, de socialización. Aunque es muy realista, reconoce, como vimos en los casos, que no todas las familias funcionan bien. Claro. Y por eso insisten en que hay que trabajar, siempre que se pueda, con todo el grupo familiar, como hicieron en esa reunión con los Allegri. Cuarto punto que a mí me parece vital hoy. La individualización frente a la estandarización. Fundamental. Su insistencia en adaptar la intervención a cada persona, en eso de tratar las cosas desiguales de manera desigual, que es una cita implícita de Platón, por cierto. Anda. Pues eso es un antídoto súper necesario contra esa tendencia a la burocracia, a los protocolos rígidos, a los enfoques de talla única que a veces deshumanizan la ayuda social.
Quinto, la participación activa del cliente. Respetar su capacidad para tomar parte en su propio proceso. Es que esa es la base del empoderamiento. Tiene un fundamento ético y democrático profundísimo que hoy es, vamos, irrenunciable en cualquier intervención social o terapéutica que se precie de serlo. Y queda un último punto, que conecta lo pequeño con lo grande. Sí, sexto, el vínculo inseparable entre el caso individual y el cambio social. Richmond entendía perfectamente que trabajar con personas y familias te permite ver dónde fallan las estructuras. Claro, ves los problemas repetirse. Exacto. Malas condiciones de vivienda, salarios de miseria, leyes injustas, falta de recursos. Y ese conocimiento que sacas desde abajo, desde la trinchera, tiene que servir para alimentar la investigación social y la lucha por reformas más amplias. No son dos mundos separados, se retroalimentan constantemente. Ella misma lo dice en el libro, ¿no? Que el trabajo de casos individuales se quedaría cojo, incompleto, si lo separas del trabajo con grupos, de la investigación y de la acción por la reforma social. Son como distintas caras de la misma moneda. Exactamente. Son las patas de la misma mesa. Necesitas todas para que se sostenga. Pues hemos hecho un viaje fascinante, ¿eh? A los orígenes del trabajo social profesional con Mary Richmond. Su obra de 1922 no solo definió una práctica, sino que le dio una base conceptual y ética súper sólida, centrada en entender y mejorar de forma consciente esa interacción entre la persona y su mundo social, para que la personalidad pueda florecer. Y es asombroso ver cómo esas ideas centrales, la individualización, el contexto, la participación, la conexión entre lo micro y lo macro, siguen resonando hoy con tantísima fuerza. Nos dejó una visión, pues eso, holística, sistémica y profundamente humana, para entender y abordar las dificultades sociales. Queda una reflexión ahí flotando, ¿no? Richmond escribió hace un siglo sobre cómo nuestras relaciones sociales nos forman y sobre la necesidad de actuar consciente e individualmente para cuidarlas, para mejorarlas. En este mundo nuestro, tan hiperconectado digitalmente, pero donde a veces sentimos tanta fragmentación, tanta soledad. Uf, sí. ¿Qué podemos aprender de ese énfasis que ponía ella en comprender y cultivar activamente nuestro propio medio social, nuestra red de relaciones reales, para nuestro bienestar y el de la gente que nos rodea? Hay que dar la idea para seguir dándole vueltas. Para seguir pensándolo, sí. Muy buena reflexión.